Señor, Dios le bendiga, hermanos. En la paz de nuestro Señor Jesucristo, su amor, su misericordia sea sobre cada uno de vosotros, a ustedes que se han conectado a través del Facebook Live en esta noche. Alabado Dios, seguimos con nuestro estudio en estos días. Nosotros, este mes completo es de ayuno, oración, una cadena de oración que tenemos de 6 a 12 de la noche, de 6 de la mañana a 12. Alabado Dios. Y aunque se levante el mismo infierno, nosotros estamos en pie, amado, porque sabemos a quién hemos creído, alabado Dios. Y cuando la iglesia se levanta, alabado Dios, pues va a venir la oposición, alabado Dios. Cuando la iglesia está quieta, estable, el enemigo no tiene, aleluya, ningún problema, alabado Dios, no le va a preocupar. Pero diga a la iglesia que sea una cadena de oración, de ayuno, alabado Dios. Usted ve lo que va a suceder, ya nosotros estamos experimentando, le damos gracias a Dios, porque Dios es fiel a su palabra y su promesa. Dios nunca nos ha dejado, alabado Dios, y Él nos seguirá dando la victoria. Este es su servidor, licenciado pastor Luis Antonio Berrío Flores, pastor de la iglesia Unción de lo Alto, aquí en la ciudad de Jalquejay. Y doy gracias al Señor por el privilegio y la oportunidad que me da también de ser el presbítero en el circuito sureste aquí del Concilio Asamblea Iglesia Cristiana. Mi saludo y de respeto a cada uno de los siervos, ministros de la palabra del Señor que se conectan con nosotros, nuestro supervisor, reverendo Daniel Gómez. Alabado sea Dios, y en el circuito los hermanos. Que la paz de Dios sea sobre su vida. Estamos orando por los enfermos, por esta plaga. Alabado Dios del COVID-19. Alabado Dios. Sabemos de que Dios habrá de glorificarse. Alabado sea el Señor. Bien, hermanos. La semana pasada, alabado Dios, o la antepasada, habíamos comenzado, alabado Dios, con este estudio. Comenzamos y tocamos unos cuantos versículos. El versículo de introducción fue en Mateo, capítulo 8, versículos 16 y 17. Ese fue, si usted estuvo aquí, alabado Dios, y escribió, alabado Dios, debería tener las notas. Fue en Mateo capítulo 8, 16 y 17. ¿Qué nos dice, hermano Carlos? Esos versículos de Mateo. Mateo 8, 16. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y cuando la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. La palabra profética más segura que podemos tener es la palabra del Señor. Y ya desde los profetas en el Antiguo Testamento estaban hablando de las grandes verdades. Alabado sea el Señor de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. No quedó ni uno. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestra enfermedad y llevó nuestra dolencia, y por su llaga, Isaías 53:5, fuimos nosotros curados. A Dios sea la gloria. Discutíamos o hablábamos, alabado Dios, acerca de la sanidad divina, de la provisión como Dios proveyó para ello, alabado Dios. Y podemos nosotros reconocer como pueblo, iglesia, muchos de nosotros vinimos al Señor, ¿por qué? Por un milagro de sanidad que Dios hizo en nuestras vidas, amados del alma. Alabado sea el Señor. Dios. Quiere decir que si Dios lo hizo ayer, Dios lo hace hoy, Dios lo puede hacer mañana también. Yes. Porque Aleluya. Dios es Dios. Cuando Él habló a aquel pueblo de Israel, cuando estuvo allí en el desierto, habló Moisés en el libro de Éxodo y le dio una promesa. Le dijo, yo soy tu sanador. Alabado Gloria sea el a Dios. La palabra sanador, cuando le dijo yo soy tu sanador, viene de la palabra del griego Jehová, del hebreo, perdón, Jehová, Rafa. Alabado sea Dios, el Dios que sana, alabado sea el Señor. Y Él no ha cambiado. Entrábamos en discusión, porque esto es a manera como una conferencia, alabado Dios, de su vivencia, de mi vivencia, alabado Dios, de cómo veíamos la iglesia de Jesucristo moverse al Señor, alabado Dios, tiempos atrás. Los enfermos pasaban y se iban enfermos para la casa, ¿verdad, hermano Ángel? Corríjame, hermano Ángel. No, diga pastor, no, está loco. Pasaban y se sanaban, alabados a Dios en el nombre del Señor. Entonces, pues llegué a la tarea, porque la inquietud mía es, entonces, ¿qué está pasando? Si el problema no es el Señor, somos nosotros. Somos nosotros, su pueblo, su iglesia. Y este estudio bíblico nos lo va a dejar ver bien claro, alabado Dios.
Porque si hubo una provisión, y discutimos cada uno de estos versículos, alabado sea el Señor, que tenían que ver en la provisión de la redención, de cómo Dios se glorificó. Teníamos en uno de ellos que la provisión de Dios en la redención es tan amplia como las consecuencias de la caída para el pecado. Pero Dios provee el perdón para la muerte. Dios provee vida eterna y resurrección y también para la enfermedad, proveyendo sanidad. Y uno de los salmos que leíamos era el Salmo 103 del versículo 1 al 5. Alabado sea el Señor. Usted lo escuchó en la oración. Bendice alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es que perdona toda tu iniquidad, el que sana toda tu dolencia, el que rescata tu alma del hoyo, el que te colma de favor y de misericordia, el que sacia de bien tu boca. Es una palabra que ya ha sido escrita, una palabra profética en la cual hay que una promesa. Alabado Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, amados del alma. Alabado sea el Señor. Jehová Dios sana, si Él quiere. Nosotros no le vamos a dar órdenes al Señor, pero la voluntad divina del Señor, de igual manera que salvarles también que sanar. Alabado sea el Señor a su pueblo. Glory. Alabado Dios. En la revelación con respecto a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios con respecto a la sanidad se revela de 4 maneras en las Escrituras. Número 1, la semana antepasada hablamos que la declaración de Dios, como fue de dar, de prometer salud y sanidad para su pueblo, si se mantenían fieles a su pacto y sus mandamientos. Y los versículos que discutimos fue en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26. En otras palabras, que había que condición. Hay una promesa, pero también hay una condición. Tenían que mantenerse, alabado sea el Señor, fieles. Su declaración tenía 2 aspectos. Ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti. El Señor envió que 10 plagas, ¿verdad que sí? Al pueblo allá en Egipto, a los egipcios, alabado sea el Señor. Pero le dijo al pueblo de Israel, si me son fieles, nada de esto acontecerá a vosotros, porque yo soy Jehová tu sanador, Aleluya. como redentor. Dios continuaba de médico divino, sanador de su pueblo. En el Antiguo Testamento, cada vez que ellos buscaban su rostro y obedecían su palabra, cada vez que lo buscaban, el salmista se dio a la tarea de decir en uno de los salmos, tu rostro buscaré cada día. Alabado de cada día, no tan solamente en el momento de la aflicción. Alabado Dios, cuando llega, ¿cómo se llama? La enfermedad a nuestra vida, cuando creemos que ya no hay solución. Qué bueno que el Señor siempre ha estado presto. Yes. El ministerio de Jesús, por ser el Hijo de Dios encarnado, era y es la exacta manifestación de la naturaleza y del carácter de Dios. Lo vimos en el libro de Hebreos y ciertas citas bíblicas. Alabado sea el Señor. Aleluya. La provisión de la expiación de Cristo, Isaías 53, capítulo 53, versículo 4 al 5. La muerte expiatoria de Jesucristo fue perfecta y suficiente para redimir a la persona íntegra, espíritu, alma y cuerpo. Como el pecado y la enfermedad se han convertido en los 2 gigantes designados por Satanás para destruirla. El perdón y la sanidad son 2 bendiciones designadas por Dios para redimirla y para sanarla. Todo lo que es opuesto a lo que Dios da es lo que el enemigo hace. Alabado sea el Señor. Un imitador, pero todo lo contrario. ¿Para qué? Para mal, no para bien. No para bendición, sino para maldición. Alabado sea el Señor. El ministerio actual de la iglesia. Jesús mandó a los 12 discípulos a sanar a los enfermos como parte de su proclamación del reino de Dios. Más tarde envió a 72 discípulos a hacer lo mismo. Después del día de Pentecostés, la iglesia primitiva llevó adelante el ministerio de sanidad de Jesús como parte de la predicación del Evangelio. Hablábamos, aleluya, de Eliseo, el caso de Eliseo, tanto, ¿cómo se llama? Milagros que Dios realizó a través de la vida de este hombre. Y cuando terminamos al fin dice que Eliseo murió de la enfermedad que tenía. De la enfermedad que tenía.
Pablo en 2 de Corintios 12, hablando de su persona, alabado Dios, de una experiencia de aquel hombre, si el sueño no lo sé, que subía hasta el tercer cielo, hablaba, alabado Dios, de que 3 veces le había pedido al Señor que quitara de él un aguijón, que lo abofeteaba, alabado Dios. Mas sin embargo, esas 3 ocasiones, el Señor solamente le dijo, bástate mi gracia. En otras palabras, hermano, no es que Dios no se plazca en sanar. Todavía Él sigue sanando, libertando, transformando y restaurando la vida. Alabado Dios. Pero Jehová es Gloria Dios. a Dios. ¿Y quién habrá de ordenarle a Él? Dios nos guarde, Dios nos libre. Aleluya. Porque Dios sorprende muchas veces. De la noche a la mañana, a veces aquí se ora. Y Dios le sana ya al otro día. Oh, gloria a O Dios. Dios le sana en el camino, como fue el caso cuando dice la palabra, uno de los versículos que leímos. Cuando habían que los 10 leprosos que el Señor los alcanzó a ver. El leproso. Alabado Dios. Y allí estaban. Y los 10 recibieron el mismo favor. Que cuando iban a ver a los sacerdotes, en el camino, fueron sanados. Mas sin embargo, solamente uno de ellos regresó, ya estaba sano. Él es inteligente, alabado Dios, él quería el paquete completo. Llegó y se postró y se arrodilló al Señor Qué lindo. para darle gracias. To you be the glory, Lord. Y la Biblia dice que era samaritano. Samaritano. El problema era que como todos eran leprosos, como nosotros estamos ahora con todas estas máscaras, a menos que tengamos una máscara como la que tenía la hermana Lynn los otros días con el happy face, usted no sabe si nos estamos riendo. Usted no sabe si el pastor le está haciendo burla. Señor, reprenda. Alabado Dios. Lo estamos meditando en el Señor y gozando ante su presencia, amado. Alabado Dios. Amén, aleluya. Esperamos en el Señor que lleguen nuevamente tiempos de refrigerio. amado. Sí, Señor. Encontraron supuestamente la solución, la vacuna, pero todavía tiene que ponerse la mascarilla. Todavía se tiene que proteger, todavía tiene que seguir con el mismo protocolo. Alabado sea Dios. Dios nos ayude. Amén. Yo creo que Dios es más que suficiente. Alabado Dios, para que si viniera alguna injusticia sobre nuestras vidas, Dios guardarnos, amados, y protegernos. Alabado Santo. sea el Santo, Señor. aleluya. Pero hago memoria de la hermana Ramonita que decía que Dios nos sana descuidos. Alabado sea el Señor. Como esta persona que ustedes ven en las noticias, miraba yo un hombre en un estado y tenía una noticia ahora por esta segunda cepa. Y él lo más caripelado ahora testificaba, lo tuvieron que tratar porque por poco se moría. Pero era él de los que nunca usaba máscara y creía que era un Superman y que esto no existía. Y ahora comprobó, estaba llenando una cama. Y a cuántas a la mujer enfermó también. Alabado sea el Señor. Terrible, ¿no? A la mujer llega uno aquí inocentemente que fue infectado y no hay lugar y pasa a morar a la eternidad. Alabado sea el Señor. Pero seguimos hacia adelante, amados. Alabado sea Dios. Hay promesas en el Señor para nuestras vidas y lo que estamos hablando y lo que estamos viendo, alabado Dios, de cómo esta plaga, este virus, Gloria a Dios. trabaja en diferentes maneras, pero casi todo le afecta igual. Alabado Dios. Hay otras enfermedades. Hace 3 o 4 años atrás, a mí me dio una pulmonía. Los hermanos saben del tiempo que yo estuve en el hospital. Alabado Dios. Y fue grave, alabado, una pulmonía, alabado Dios. Mi pecho, mis pulmones cogieron bacterias. Alabado Dios, los dos. Y allí estuve por 3 o 4 días. Pero de allí el Señor me sacó y aquí estamos. Alabado sea el Gloria a Señor. Dios. El punto que queríamos tocar hoy está aquí, por aquí cerquitita, alabado Dios. Es los obstáculos para recibir la sanidad. Cada vez que venía un enfermo, el Señor le decía, ¿quieres ser limpio? Aquel otro leproso en el capítulo 8 de Mateo, le dijo, ¿quieres ser sano? Como decía en Puerto Rico, muerto, ¿quieres misa? Que si quiero ser sano. La semana pasada hacíamos un alto y hablábamos de cómo aquella gloriosa campaña, tanto del evangelista Gigi Ávila, como el reverendo Jorge Rasky, alabado Dios, como la mano de Dios se movía, alabado Dios, en aquellas campañas, hermanos. Cientos de personas en una campaña nada más, y todos eran sanados. Sí, Señor.
Aleluya. Vamos a ver. Al principio, cuando nos convertimos y venimos rendidos al Señor y comenzamos a conocerlo, yo no sé cuántos de ustedes experimentaron sanidad divina, que oraban por los enfermos y los enfermos se sanaban. Yo me acuerdo, yo iba al hospital allí en Cagua y oraba por los enfermos, al centro médico en Puerto Rico, y los enfermos se sanaban. Oraba por los míos propios y se sanaban. La hermana Celia, que está en la parte de allá atrás, cuando era apenas una niña de 5 o 6 añitos, alabado Dios, un ataque del diablo desde el mismo infierno, amados. Fíjense Alabado Dios. cómo son los ataques del enemigo, desde el mismo infierno. Nos estamos preparando para el servicio de niños en la Iglesia de Dios Pentecostal MI, en el barrio Cayaguax, en el pueblo de San Lorenzo, Puerto Rico. Terminé yo de arreglar el amplificador de la iglesia porque estaba cogiendo un curso de electrónica, alabado Dios, y salí con un bachillerato, alabado Dios, con un grado asociado, alabado Dios, el técnico de electrónica, alabado sea el Señor. Y arreglé el amplificador de la iglesia y comenzamos a probarle en casa y le puse pista. Y la hermana se iba cantando una alabanza de Paola Marino, la hija de Marino. Yo no estoy sola, porque en este mundo yo tengo a mi Jesús. Y comenzó y la cantaba, ya lo sabía, preparándose, y de momento se cae el micrófono, como el anuncio que da caer el micrófono, y la nena agajándose el pecho. Un dolor, no podía respirar, y un dolor en el pecho, como si fuera un ataque al corazón, una cosa increíble, ¿no? Wow. La cojo yo, la monto en mi carrito, vamos para el hospital. Eso fue lo que vino a mi mente. Vamos para el hospital. Pero en lo que yo comienzo a bajar por aquella carretera, lo que se conoce el barrio Cerro Gordo del Salento, es una montaña y muchas curvas, alabado Dios. Llegamos al desvío para entrar, coger la carretera principal y entrar en el pueblo. Mientras yo iba orando y con una mano ungía a la nena, tiraba cambio, reducía, porque era un jeepito, un Suzuki de los viejitos, alabado sea Dios. Y en esa curva, pero yo gritándole al Señor, llorando, clamando a Dios, y yo razonaba y ella llorando, ¿te duele? Yo le dije, ¿te duele? Mami dice, no te duele. Y dice, sí, me duele, no te duele, no te duele. Y comenzamos esa pelea, hermano. Esa pelea hasta que llegamos al mismo desvío. Ya cuando entré para la carretera principal, de momento ella me mira y me dice, papi, se me quitó. Y yo me eché para el lado. Y yo pegué a gritar y a orar a Dios. Y de momento ella comienza a mirarme como una persona adulta, pero no era Celia, era el Señor. Y me decía, papi, el diablo es un mentiroso. Aleluya. Apenas una niña. La fe sin obras es muerta. Tenemos que dar ese paso de acción Yes. y creerle a Dios. Y yo decía, porque en mi mente mientras yo oraba, pero sí, Señor, si yo como tu siervo voy al hospital y oro por otro y otro se sana, como los míos no se van a sanar. Alabado Nuestra Dios. hija mayor, alabado Dios, de 43 años de edad también. Qué lindo. Voy para el centro médico a llevar tratado, a orar por los enfermos, alabado Dios. Se levantó con las amígdalas podridas. Usted sabe lo que le estoy hablando, podridas, llenas de pus, una cosa terrible que le dolía. Y entonces la señora que está allá en la parte de atrás, que ya vive en la casa de nosotros hace 44 años, alabado Dios, pues, ella me dice, pues hay que llevarla para el hospital. Y yo miré a la nena y dije, no, cogí aceite, lo vi, Padre, en el nombre de Jesús. That's right. Y me fui para el hospital. Cuando regresé, la nena venía con la boca abierta. Papi, mira. Dios la había sanado, hermano. Alabado Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado con la iglesia? Que tiene las promesas, que tiene ese Cristo de la gloria, que no ha cambiado. Santo eres tú. Pues vamos a ver en esta noche. Lo terrible es que la palabra que vamos a estar leyendo, vamos a ver cómo nos va a crucificar y nos va a partir el alma. Gloria a Dios. Por eso, antes de dar este estudio, gracias al Señor, que por esa misma inquietud, porque Dios, ser avanza, ha dado a la iglesia la autoridad contra el COVID.
Yo lo sé. Amén, amén. Porque allí en la cruz del Calvario, Y el Él llevó todas Y Lía nuestras más. enfermedades, todas nuestras dolencias, cualquiera Jesus, we are género de praise. enfermedad, lo que fuera, espíritu de enfermedad, Evas, la ay, manifestación de lo que sea, en su propio cuerpo lo llevó. Obstáculos, dice la preciosa palabra del Señor. A veces hay obstáculos para recibir la sanidad divina. Tales, punto número 1. Búscate José Santiago 5:16. Amén. Confesad vuestra ofensa uno a otro y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, razón número 1 por la cual muchas veces no hay sanidad es por pecados no confesados. Ujú. Y lo recita Santiago 5:16. Hermana Mayra, puedes leer para que te busque Lucas 13, del 11 al 13. Entonces, a veces lo vemos, hermanos. Años atrás, Aleluya. cuando estábamos en el otro ministerio, Te adoramos, Señor. ministerio sanador allí, alabado Dios con nuestros hermanos castellanos, alabado Dios. Una noche estuvimos orando por un anciano que los pies se le hinchaban, hermano, una cosa terrible. Parecían un balón cuando usted lo llena, una bomba. Pero eso es una cosa increíble. Estamos intercediendo por él. Yo me voy a los pies para ungirlo. Y escucho la voz del Espíritu Santo y me dice, yo no lo voy a sanar. Así me dice el Señor. Yo no lo voy a sanar. Y en mi inquietud, como el Espíritu Santo es Dios y escudriña la mente y el corazón del hombre, comenzó a decirme, ¿por qué no lo iba a sanar? Me dice, es que era un viejito bandolero. Cuando el Señor lo sana, pues brinca para acá, brinca para allá, era un anciano. No sé, el Señor no entró en detalle qué hacía o qué no estaba haciendo. Entonces ahora tenía una necesidad y entonces ese era el mismo problema que tenía el pueblo de Israel. Que cuando estaban enfermos, cuando tenían la necesidad, buscaban a Dios. ¿Por qué no buscar a Dios en todo tiempo? Como dice el Sagrado Escritor Isaías, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle en cuanto está cercano, alabando a Dios. No tan solamente en el momento de la necesidad. ¿Qué nos dice Lucas 13, 11 al 13, hermana Mayra? Dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Alabado sea Dios. Punto número 2, expresa que la causa también puede ser por opresión o esclavitud demoníaca. Muchas enfermedades son la razón de así, hermano. Lo que viene es que una esclavitud, en otras palabras, hay alguien que está atado y necesita ser libertado. Y eso fue lo que Cristo hizo, alabado Dios, en aquel lugar. Y el Señor reconoció, porque también esta es una hija de Abraham. ¿Se acuerda que tocamos ese versículo en otra parte? Gloria a Dios. Que ella caminaba encorvada. Alabado Dios, me acuerdo yo cuando trabajaba en el hospital de veteranos en Hueco, que yo veía a un señor que yo no sabía ni cómo él podía caminar a hacer sus cosas, porque era así todo grande, una cosa increíble. Y yo decía, si estuviera Jesús por aquí, el Señor lo que tiene que hacer es tocarle y enseguida se endereza. Hermano, alabado Dios, no está Jesús Bendito personalmente, Dios. pero está el Espíritu Santo que ha dejado Aleluya. la unción y el poder Señor. de él, manso, quima, en medio del pueblo, ha dejado a la iglesia. Punto número 3, ¿por qué razón? Aleluya. No hay a veces la sanidad divina o no hay sanidad por el temor o ansiedad aguda. Hermano Ángel le hace Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. Hermana Nilda, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Hermano Juan, Marcos 5, 26. Alín, Juan 5, versículos 5 al 7.
Alabado Dios, aleluya. We praise you, Lord. Santo eres. Hermano Darío, Marcos 10:48. Aleluya. Santo eres. Proverbios, hermano Ángel, cuando lo encuentre, capítulo 3. Ajá. 5 al 8. Lo que nos dice el Señor con respecto al temor o la ansiedad aguda, alabado sea el Señor. Bendito eres. No te apures, tranquilito, aquí estamos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Wow. Será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino seas conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, en acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la medicina. Aleluya. La paz de Dios que sobrepasa Yes. todo entendimiento. Eso es lo que va a quitar la ansiedad. Alabado sea el Señor. Con eso es que la vamos a gobernar. Pero tenemos que estar sujetados a Cristo, hermano. Tiene que estar Cristo no tan solo en el corazón, sino también en nuestros pensamientos. Alabado sea Dios. Por eso es que podemos meditar. Aleluya. Sí, Él está en nuestro corazón, pero cuando lo tenemos aquí en la mente, alabado Dios, porque la palabra del Señor dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y que la palabra nos exhorta que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque vienen momentos de ansiedad, sobre todo en nosotros llegan momentos, alabado Dios, pero hay un momento que yo voy a actuar por fe en la palabra y a tomar Aleluya. dominio, porque la Biblia me dice a mí que dominio propio Dios nos ha dado, alabado sea el Señor, y podemos tomar control de ello. Amase, alabanza, quima. Alabado. Punto número 4. ¿Qué puede haber? ¿Qué obstáculo puede haber para las que impida que haya sanidad muchas veces? El punto número 4 nos habla de desengaños pasados que debilitan la fe actual. Marcos 5:26, ¿qué dice? Y había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Y había qué? Eso nada más dice, ¿verdad? No. Y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Estamos hablando aquí de quién? De aquella mujer Con el flujo de sangre. con un flujo de sangre por ¿cuántos años? 12. Y dice la palabra que pasó con toda su pertenencia, con todo. Todo lo perdió. Todo lo gastó o lo malgastó. Su confianza había sido puesta aquí en el hombre hasta que llegó Jesús. Y en medio de aquella gran multitud, My beautiful Jesus. cuando Cristo se dirigía hacia dónde, Eva Saya. Hacia la casa de Jairo. iba para la casa de Jairo a atender un asunto muy importante también. Vamos, papá. Mi alma alaba a Dios. El Señor tiene cuidado de todo. Aún así en el camino. Cristi, Fue el último pensamiento de ella, porque ella no tenía... eso es así. Lo que dice, Cristian, tu español está mejorando. Aquí vamos a aprender el español. Mira esto. Sí, no, yo sé completamente lo que él dijo. Ella propuso, dice la Biblia. Vino el pensamiento en su corazón, espérate. Esto es lo que yo voy a hacer. Ella propuso un plan. Ya que la ciencia no me puede sanar, Glory. yo tengo un plan de Santo. acción. Sí, mi Dios. Se llama la palabra de Dios. Y en él espero y en él confío. Aleluya. Me sana o me lleva o muero así. Pero sigo confiando. Estamos esperando su venida. No sabemos cuándo viene. Pero todos los días tenemos la misma esperanza
y despertamos, Que le- Señor, que Gracias. queremos hacer la noche o algo, alabado Dios. Gloria a Dios. Esto es tremendo, Alabado amado, del Dios. alma, alabado sea el Señor. Juan 5, capítulo 5, versículos 5 al 7. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Hmm. ¿Cuál fue la pregunta que hizo Jesús? ¿Quieres ser sano? You wanna be Ser healed. sano. ¿Sí o no? Yeah. Sin explicación. Eso es así. Aleluya. Elías Mansa, Kima, ese es el problema. ¿Quiere sí o no? No le dé a Dios explicaciones de lo que usted espera, cómo Dios lo vaya a hacer. Mi alma alaba a Dios. O lo que esté sucediendo. La pregunta fue, Ángel, ¿quieres ser sano? Amén. Yes. ¿Sí o no? Amén. Sí, seguro que sí. Yes. Y él pegó, 38 años llevo aquí. Y no tengo a nadie que me meta donde. Estaba lamentándose. Aquí en el estanque, ¿verdad? Pero llegó Jesús Sí, Señor. y todo Gloria a Dios. cambió. Yes. Pero a veces, alabado sea el Señor, el problema es que no estamos entendiendo, amado, y no somos entendidos. Punto número 5. Mire cuál es un obstáculo muchas veces. ¿Qué dice ahí? La gente. La gente. Marcos 10:48, no sé, se la di a Darío, ¿eh? Sí. Amén. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¡Wow! Ese era aquel hombre llamado Bartimeo. Ciego. Bartimeo, ¿verdad que sí? Alabado Dios. Aleluya. Que era ciego. Porque después que el Señor lo sanó, ya no era ciego. Pero la gente trataron de impedir Que de recibiera. que ellos recibieran. Hago un alto. Acuérdese que ese es el problema. Cuando el pueblo antes oraba, decía, vamos a ponerlos todos en comunión. Cierren sus ojos. Y ahora hay unos que están abriendo. El pastor puede orar con un ojo abierto y uno cerrado, ¿ok? El pastor sí. Pero usted debe estar en comunión con Dios. Cuando se invita a la iglesia a orar, es para que meditemos en el Señor y comencemos a darle gracias, a hacer amansa, de Sí, que mi Dios Dios, ya lo va a aleluya. hacer. Mi alma alaba al Señor porque Él lo ha prometido aquí en su palabra. Pero hay veces que hay duda también en medio del pueblo. Alabado Pero qué Dios. bueno por los que no tienen duda, alabado sea el Señor. Poderoso eres tú, A veces hasta Dios. por la misma persona que se ora Eso hay. tiene duda o está con la perspectiva, pero si tantos años cometer el caso, como decimos muchas veces, la gente los desengaña, como la mujer del flujo de sangre, que había puesto su esperanza donde no tenía que estar, pero qué bueno que el Señor la reconoció y entendió que ella también era hija de Abraham, alabado Dios. Pero la gente, alabado Dios, que se amotina, alabado sea el Señor. ¿Cómo? Los quita fe. Los quita fe. Gracias, mi Dios. Muchacho, Carlos, si yo estoy así hace tiempo, eso mismo que tú tienes lo tenía yo de mal y todavía estoy igual. Está igual porque quiere. De que lo dice, no, yo sé a quien yo he creído. Amén. Yes. Es un Dios que es más que suficiente. Es un Dios que es fiel a su palabra y a sus promesas. Y usted está así porque usted quiere. Hermano, ¿cómo está? Pues yo estoy como Dios quiere. ¿Y cómo es que Dios quiere? En victoria. Dios te quiere en Es que uno victoria. tiene que decir. Tercera de Juan Todo decía, tiempo. el Sagrado Escritor. Dame una palabra de... el Sagrado Escritor decía, quiero que seas prosperado, pero que te venga aquí. Buena salud también. Sí, Señor. Que te vaya todo bien, pero que tengas salud. Que seas bendecido. Pero no como Dios quiere. Porque Bless no es him, el baby. deseo del Señor que Yes. estemos enfermos. Alabado Dios, no es el deseo, porque Él es más suficiente. Y lo vemos aquí, las provisiones que Él ha hecho. Alabado Dios.
Say, blessed and highly favored. Aleluya. Punto número 6. Enseñanza que no es bíblica. Y si están usando la palabra, ¿qué están haciendo? Tergiversándola o utilizándola erróneamente. ¿Cuántas personas no murieron y están ante la presencia del Señor con una profecía, una palabra que alguien le dio, que le dijo, Dios te va a sanar en tantos días? Pues alguien a buscarle, que allí le están cantando, están adorando al Señor lo más tranquilito. Y todavía aquel que profetizó todavía está por ahí, como el perro, con el rabo entre las patas, alabado Dios. Aleluya. Porque esto no es cuestión de hombre. Esto es lo que diga Jehová el Señor. Yes. Dios, aleluya. Y a Dios damos gloria y honra, alabado sea el Señor. Marcos capítulo 3, versículo 1 al 5. ¿Se lo dio a alguien? ¿Quién está cerquita de Marcos 3, 1 al 5? José. Entonces, hermano Carlos, búsquese Marcos 7, 13. Amén. Dice la palabra de Dios. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaba para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Aleluya. Gloria a tu nombre, mi Dios. Enseñanza que no es bíblica. El día de reposo era día para hacer bien. Era día para hacer bien, hermano, no era día para hacer mal. Pero estaban pendientes para señalar de que Cristo hizo un milagro, alabado Dios. Preferían que aquel hombre se quedase allí con aquella mano seca, bendito sea el Señor. Pero el Señor rompió todos los parámetros, alabado Dios. Él es dueño y Señor, alabado Dios de la ley. Y el fin de la ley, dice la palabra, fue Cristo. Que los gritos y todo aquello que se practicaba terminaron ahí. Y ahora es por gracia lo que la iglesia del Señor enseña y predica y se mueve, alabado Dios. Marcos 7:13, ¿qué dice? Invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones, con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejante a estas. Santo, qué reprensión le dio el Señor, ¿verdad? Invalidando. Mire, hermano, porque eran los sacerdotes. Ellos se fueron bien lejos. El pueblo de Israel, aquellos sacerdotes, en su mediocridad, en su mediocracia, alabado Dios, en otras palabras, haciendo las cosas a media y no haciéndolas como era el deseo de Dios. Por eso que el Padre tuvo que enviar al Hijo, a Jesucristo, para que el cumplimiento de aquella ley, de su palabra, se diera a través de quien de Él, alabado sea el Señor. Porque los sacerdotes, los líderes religiosos, eran unos abusadores, lo que estaba sucediendo en medio del pueblo de Israel. Por eso es que cuando el Señor terminó de leer aquel rollo que se le había dado en la sinagoga, dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. En otras palabras, que de hoy en adelante todo va a cambiar. Aleluya. Se va a ver el propósito, el deseo de lo que Dios anhelaba a través de toda aquella ley. Que dio 10 mandamientos, pero de esos 10 mandamientos se suscitaron más de 630, alabado Dios, leyes y promesas que tiene el pueblo de Israel, alabado Dios, donde habla tanto a la sociedad como, alabado Dios, en la vida social del hombre, en todo lo que Dios y el pueblo, los sacerdotes se olvidaron de ellos. Alabado Dios. Hablaba con una de mis hermanas, maestra de la ciudad de Nueva York, y ella observa muchas cosas y me dijo, pues como maestra, alabado Dios, ella tenía, yo le dije, sí, yo también. El pastor, yo tengo por ahí un librito que yo estudié hace un tiempo atrás que se llama Psicología Pastoral, alabado Dios. Porque los pastores también tenemos que ser un poquito de psicólogos, alabado sea el Señor. Muchas veces no entendemos muchas cosas, pero qué bueno que tenemos su Espíritu Santo que revela a tiempo, alabado Dios, antes de que todas las cosas se pongan peores. Dice que ausencia, Marcos, hermana Senia, Marcos capítulo 11, versículo 22 al 24. Hermana Saraí, Santiago 5, 14 al 16. Ya lo leímos en otra
oportunidad, pero es que tiene referencia. En el punto número 7 dice de la siguiente manera: ausencia de qué? De la oración. ¿De la oración de qué? De fe. ¿De parte de quién? De los ¿De qué ancianos. ancianos están hablando? Los ancianos de la iglesia. De los ancianos de la iglesia. Cuando hablamos de ancianos, no estamos refiriéndonos al hermano Julio, que tiene unos cuantos años más que nosotros. Estamos hablando de los hombres, mujeres de Dios, siervos, líderes, a la capacidad en la casa de Dios para llevar juicio y llevar los negocios del Señor a cabo, enseñanza, predicación, los ancianos. Ahí dice que por parte de la iglesia de Naucal, alabado Dios, por parte de los ancianos, alabado Dios, y la ausencia. ¿Qué nos dice Marcos 11, 22 a 24? Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Santo aleluya. Voz de Dios y no de hombre, más claro que esto lo cantan gallo, amados. Por eso yo le digo, la culpa la tenemos nosotros, no el Señor. Porque como recitaba Romano, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, Dios no va a fallar a su palabra. Dios es fiel. Y así Saraí, Santiago 5:14, ¿qué dice? Al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Sí, y mi si Dios. hubieren cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero tiene que ser una oración acompañada con fe. Amén. Santo. Así mismo. Y el que esté orando tiene que estar libre de todos estos obstáculos, ¿ok? Porque si es parte de estos obstáculos, Nicolás no te vista. Yes. No vamos a poder disfrutar, hermano. Pero el orden es que se llame a quién? A los ancianos de la iglesia. Jesus, we Que pray. los unjamos con aceite. Aleluya. Y que la oración de fe sanará al enfermo. Si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Pero tiene que también confesarlo, alabado Dios. Usted encuentra gente, hermano, y que cuando le sacan unas placas, tiene los pulmones reventados. Nosotros conocimos a un ancianito así, alabado sea el Señor. Él era ujier en la iglesia y siempre estaba con una cosa bien extraña. Cuando una vez fue a la cita, el doctor le dijo: usted tiene que dejar de fumar. Y ahí todo el mundo se dijo: ¡oh! Fulana fumaba. Ajá. Oh, Ay, Padre, aleluya. No hay nada oculto. Y por eso es que hay. Yeah. Cuando yo dependo más de los medicamentos que el hombre me da que de Dios, hay problemas. Porque mi cuerpo comienza a hacerse adictivo a esos químicos. Pero cuando yo lo pongo a un lado, Padre, en el nombre de Jesús. That's right. Usted dirá: pastor, ¿está fanático? No, pastor, sabe lo que le está diciendo. Por eso es que hay COVID hoy en día. Pero no tenga tanta fe como muchos que tienen mucha super fe, ¿ok? Y porque tenemos cobertura, no quieren usar máscara y quieren hacer lo que les da la gana y no siguen protocolos ni aún así en los templos. Alabado alabados Dios, del Señor. aleluya. Y después viene el llorar, el sentir. Pero qué bueno que tenemos un Dios que es misericordioso. Sí, mi Dios, aleluya. Y que nos guarde y nos cuide y nos sana, amado, para que no sigamos cometiendo los mismos errores. Número 8, ¿qué dice ahí? Falta por parte de la iglesia. De buscar y obtener los dones de milagros y sanidades. Ramanza, Kima.
que Dios ha designado. Mano Ángel, Hechos 4:29 al 30. Mananilda, Hechos 6:8. Mano Juan, Hechos 5:8, versículo 5 y el 6. Mana Mayra, Primera de Corintios 12:9 y 10. Hermana Doris, Primera de Corintios 12:29 y 31. Hermano José Gabriel, en Hebrews chapter 2, verse 3 and 4. Falta por parte de la iglesia. Por eso es que, porque Hebreos tiene hermano José Gabriel, capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Qué nos dicen estos versículos, hermano? Falta por falta de buscar y obtener dones sin sanidad de Dios. Hechos 4, 29 y 30. ¿Qué nos dice, hermano Ángel? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Quiénes eran estos dos? Amado Dios. Hechos 4, 29 y 30, porque estaban ¿qué? En juzgando a quién? A los siervos del Señor. Entonces los siervos del Señor clamaron a Dios que se hicieran ¿qué? Prodigios y señales, para que hubiera ¿qué? Convicción de cuál real y verdadero es Dios, amado del alma, alabado Dios. Estas señales, dijo Jesús, seguirán a los que creen en mi nombre. Las señales nos tienen que seguir. Nosotros no vamos tras señales. Las señales tienen que seguir a los que creen en su nombre. Es la palabra del Señor, Marcos 16, cuando comienza, alabado Dios, a hablarnos ahí, alabado sea el Señor. Hechos 6, 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Lleno de gracia y poder. Aleluya. Jesús dijo, Hechos 1:8, y recibiréis que poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es la única manera. Es a través del poder, de la unción y la gracia del Santo Espíritu. Hechos 8, versículos 5 y 6. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y eso es lo que pasaba cuando usted, este servidor, 35 años atrás, nos convertimos al Señor. Alabado Dios. Íbamos a un hospital, orábamos por alguien, y cuando alguien le decía, ¡Ey! ¿Puede orar por mi papá? Terminaba allí, ¡Ey! ¿Puede venir para acá y orar por mi hijo? Yep. Las señales de qué? De que sobre los enfermos pondríamos la mano y se iban a quedar enfermos. No me digan que no. ¿Qué va usted a decir? Está erróneo, pastor. Jesús dijo, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos ¿qué? Sanarán, amada iglesia. Sanarán. Van a ser sanados. Yes. Yes. Gloria a Dios. Hay gente que llama a los pastores a las 3. No puedo orar. No puedo dormir, pastor. Ore por mí, pastor. Me duele el dedo gordo del pie. Alabado sea Dios. Nosotros le enseñamos, por lo menos yo se lo decía a mis nietas, cuando era más pequeña. Oh, tata, it hurts over here. Y póngase la mano ahí. Póngase. Ora. Después, hey, it's gone. Seguro que se tiene que ir. Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Esto es tremendo, ¿verdad que sí? Yes. Hermana Mayra, el tuyo. 1 Corintios 12, 9 y 10. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Ahora fíjese. A otros
diversos géneros de sanidades. A otros hacer milagros, que no es lo mismo. Hablando de estos famosos teólogos, escritores, en los tiempos del avivamiento que hubo allí en la casa de Azusa, en California. Un hombre, creo que de apellido era como francés el apellido, un moreno americano. Él vio a Dios crearle un brazo a un hombre que no tenía un brazo. Milagros. Milagros. Hay dones a la prima de sanidades. A todos nos he encomendado la gran encomienda de orar por los enfermos, pero hay dones de sanidades. Porque de la misma manera que hay dones de sanidades, hay géneros de enfermedades. Hay espíritus de enfermedades, de violencia. Bendito Como lo Dios. es esta plaga, Rabacamansa. Aquí me está plaga desde el mismo infierno, hermano. Porque ¿quién le dio la ciencia a estos hombres para que comenzaran a hacer esa liga de estos virus y desarrollar lo que hay y hasta dónde se ha extendido y cómo ha llegado? Manamayra. Antes que saliera este otro, que salió ahora, que es el mismo virus, pero que se pega, es más contagioso. Es la misma intensidad, pero es más contagioso. Nosotros íbamos guiando por la costa este, a la parte norte. Empezaron a pasar jets, 7 jets tirando. Lo experimentamos en el medio, también lo vimos los jets. Esto no está viniendo por venir, esto lo están tirando ellos adentro. De alguna manera tienen que controlar la población. La gente no quiere entender eso. Pero nosotros somos pueblo de Dios, pueblo escogido por Dios. Y la palabra nos dice que ni plaga tocará tu morada. Y que según tu fe te será hecho. So, cuando vienen los quita fe a decirte que eso no va a pasar, tú tienes que decir y declararle qué Dios ha hecho en tu vida. ¿Amén? Cuando a mí esta plaga me tocó, porque a mí me tocó en Virginia, yo me tranqué y dije, no, esto no puede estar pasando. A mí no me puede dar esto. Tú me dijiste que yo venía con un propósito, y el propósito no era yo enfermarme. Y empecé a reclamar la palabra, porque la palabra tiene vida y tiene poder. Señor. Y es promesa de Dios para nosotros. Amén. Pero si no la leemos, no vamos a encontrar la promesa que tiene para Santo. nosotros. Entonces muchos se han dedicado a leer la parte de que te va a prosperar. Y la prosperidad nada más no es todo. Vamos a pedir prosperidad espiritual. ¿Ah? Porque cuando el Señor se empieza a mover en el pueblo de Dios, en una dimensión, hay sanidad y hay liberación. Pero para que el Señor se mueva en esa dimensión, tenemos que someternos. Y si el pueblo no se somete, no va a pasar nada. ¿Cómo nos sometemos? Vamos a comunicarnos para orar. Vamos a comunicarnos para pedir peticiones. Vamos a comunicarnos para qué? Para alabar y adorar a Dios. No vamos a comunicarnos para ponernos dedos, porque Dios no nos ha llamado a ser jueces. Amén. El que está llamado a juzgar es Dios. That's right. Y cuando el pueblo empiece a hacer las cosas como es, vamos a ver los milagros. Los milagros que yo soy testigo de ellos. Yo vi, no para gloria mía, sino para gloria de Dios, cómo llegó un varón sin músculo en la pierna porque se lo tuvieron que quitar. Y me dijo, órame. Y yo por fe puse la mano y oré en el nombre de Jesús, como dice la palabra, que unja al enfermo y declare sanidad en el nombre de Jesús, no en el nombre tuyo, porque no es para gloria tuya, es para gloria de Él. Sí, Señor. Y ese varón está caminando sin ese músculo y los doctores todavía están tratando de explicarse cómo él está caminando así. Aleluya. Yes. Yo vi como mi mamá grave en el hospital, llegamos mi hermano José y yo y lo ungimos y reclamamos sanidad sobre él y reprendimos. Y mi mamá empezó a hablar lengua y cuántos años más vivió. Señor. Y amándala y asea. A ti sea la gloria, mi Dios. Porque tiene que haber obediencia. Amén. Gloria a tu nombre. Yo mi sé que ya el Dios. pastor está cansado de repetir esto. Y lo repite. Y lo repite. Entonces viene un invitado a predicar y actúan como si fuera la primera vez que lo oyeron. Mira lo que dijo. Pero es lo que constantemente se está diciendo.
La palabra no es para leer los salmos nada más. La palabra es para sumergirnos en ella y encontrar ahí vida. La prueba que yo estoy pasando no ha sido fácil, pero yo sé que no estoy sola. Yo quería hacer una cita, la cancelé. Yo dije, yo no me voy a operar más. Porque si mi Dios me dijo que me iba a dar cuerdas de arpa, y Él me prometió, Él me va a cumplir. Amén. Yo no me voy a exponer más a ninguna sala de operación. ¿Puedo respirar? No puedo respirar como es. ¿Puedes hablar? No puedo hablar como es. Pero yo estoy esperando en Dios. Eso es. Aleluya. Yo los bendiga. Qué bueno, A ti sea la gloria, mi Dios. Bendición a esta hermana Mayra, gracias por esa palabra y ese testimonio. Él sigue haciéndolo, hermano. Yes. Él sigue haciéndolo. Hermana Doris, versículo 29 al 31. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Alabado sea el Señor, y ahí termina y comienza el capítulo 13 que es la carta esa de amor de Primera de Corintios 13, pero comienza el Sagrado Escritor, Pablo haciendo una pregunta. ¿Hacen todos milagros? Porque no todos hacen milagros, no todos. Porque si hay un don, como decía en la palabra que no te dan estos días en hebreo, el don que Dios le ha dado, pero usted ministralo a otro, no es de usted. No es de usted, no lo guarden en un cajón porque no le pertenece. Y aquel día que estemos delante de Dios, como aquellos tres que se le dieron unos talentos, y cuando regresó su amo y lo llamó a capítulo, alabado Dios, también el Señor lo va a hacer con nuestra vida. Pero Él lo sigue haciendo. Hay diversidad. Lo que pasa es que hay que clamar a Dios y hay que pagar un precio, hermano. Entonces en la iglesia nos acomodamos. No, todo va bien, todo. Y miren lo que estamos viviendo ahora. Nos llegó la hora de la verdad a la iglesia de Jesucristo para este tiempo. Voy a hacer un alto aquí, hermano. Yo sé que esto se pone bien. Bueno, pero nosotros tenemos un viaje largo y ya son las 9 de la noche. Alabado sea el Señor. Lo vamos a dejar aquí, así nos ayude el Señor. Hasta la semana que viene, el próximo jueves, y continuamos. Porque como decimos por ahí, esto pica y se extiende. Damos gracias a Dios por usted haber participado con nosotros, haberse conectado también, esperando que esta preciosa palabra, por el que es voz de Dios y de hombre, que la preciosa palabra del Señor, aleluya, haya sido como un bálsamo, un refrigerio para usted, como lo ha sido para cada una de la vida de mis hermanos en este lugar. Que la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo, su amor, aleluya, llena tus vidas. Si estás enfermo, que te sane. Si te hacen falta nuevas fuerzas, que el Señor te la dé. Que el Señor aumente tu fe, alabado Dios. Que te hable en el sueño de la noche, que te revele y que te muestre cuál es el que está su venida. Que te muestre el rato de la iglesia. Así que Dios le bendiga y nos vemos el domingo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo aquí. La gracia de Dios sea sobre ti.